Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy quiero hablarles del uso del cepillo manual y cómo no morir en el intento. El uso del cepillo manual puede ser una experiencia muy placentera, pero también puede ser muy frustrante. En mi caso al principio fue bastante frustrante mi primer acercamiento al cepillo manual. Pareciera ser que hay dos variables como que se contraponen en el uso del cepillo. Una es la calidad del cepillo versus el tiempo que se necesita para setearlo, ajustar y lograr un buen resultado con el cepillo. Eso significa que mientras más alta es la calidad de un cepillo, obviamente es menos el tiempo que uno necesita para lograr un buen corte. Obviamente esa variable de la calidad está muchas veces determinado por el precio del cepillo, entonces no siempre se puede obtener el cepillo más caro, obviamente, cuando estamos dando nuestros primeros pasos. En mi caso, el primer cepillo que tuve fue este Stanley, fabricado en China, que es un cepillo muy barato. Acá en Chile se vende entre 20 y 30 dólares. Y como digo, fue bastante complicado al principio. Yo tenía bastante ilusión con esto, ya que comencé en la carpintería como hobby y sobre todo quería desarrollar carpintería con herramientas manuales, usando madera natural, así que tenía mucha ilusión. De hecho, bajaba de mi casa al taller con muchas ganas, incluso un poco les cuento mi experiencia personal, que ponía música de adoración para conectarme, no sé, con Dios, como algo casi espiritual, como una experiencia así como casi del cielo en el fondo, para que el cepillado fuera algo satisfactorio. Pero en la realidad no se daba eso, así al final era algo súper frustrante. Se van a reír con lo que les voy a contar, pero me gustaba poner así como una música épica también de película. Ponía la música del Señor de los Anillos y la verdad que bajaba con mucha ilusión, así casi creyéndome un elfo. Como que estaba ahí en Rivendell cepillando, no sé, una madera de ébano con un cepillado, con una viruta así muy fina, una cosa así muy buena. Pero al final, en la realidad es que no se daba así, terminaba rajando la madera, se me atascaba acá la boca del cepillo, así que al final, no sé. Bajaba al taller creyéndome un elfo, pero cuando subía era como un orco ahí de Mordor, totalmente frustrado. Así que la verdad que me costó mucho lograr un buen resultado al principio. Creo que mucho de esta mala experiencia tiene que ver con el desconocimiento y obviamente la falta de práctica con esta herramienta. Esta es una herramienta que hay que conocer bien, hay que conocerle sus secretillos, si podemos decirlo de alguna manera, y también hay que tener bastante experiencia, mucho ensayo y error en el fondo para poder lograr resultados que sean por lo menos aceptables. Creo que hay tres variables que siempre tenemos que manejar para lograr un buen cepillado. Lo primero sería el filo de la cuchilla. Es una primera variable que siempre hay que estar controlando, el filo de la cuchilla del cepillo. La siguiente variable es controlar el seteo, el ajuste de la máquina, y que eso también puede costar un poquito al principio, ya que, como les decía, acá hay bastante ensayo y error para lograr un buen resultado. Y la tercera variable tiene que ver con el uso mismo del cepillo, entender cuál es el funcionamiento mecánico del corte en el fondo. Y eso también a veces toma un poquito de práctica, poder saber de qué manera apoyar la fuerza, cómo moverse para lograr el buen cepillado. Otro punto importante es entender los diferentes tipos de cepillos. Creo que por lo menos podríamos hablar de 4 tipos de cepillos. El primero sería el garlopín, que es un cepillo que sirve para desbastar la madera. Normalmente puede ser desde el 4,5 o al 5,5 en la numeración de cepillos Stanley. Y es un cepillo que tiene el filo curvo y bien pronunciado hacia afuera, porque el propósito es hacer cortes bien pronunciados sobre la madera. Con el propósito de desbastar. Cuando estamos trabajando, imagínense una madera que esté curva, entonces necesito hacer cortes gruesos y rápido, entonces ahí me serviría el garlopín. La siguiente herramienta sería una garlopa o media garlopa, que puede ser del tamaño 6 hacia adelante, también en la numeración Stanley, y la garlopa sería un cepillo que ya tiene el cuchillo recto. También se puede recomendar hacer una pequeña curva ahí en los extremos de la cuchilla, pero muy poquita en el fondo, para que no deje esas rayas que normalmente a veces deja el cepillado, pero la cuchilla es recta en el fondo, el filo de la cuchilla es recto, solamente rebajar un poquitito los extremos para evitar eso. Y obviamente que en el caso de la garlopa, que es un cepillo más largo, es decir, que tiene una superficie de referencia más larga, sería para ya empezar a nivelar la superficie, sobre todo cuando son superficies grandes, ya, o extensiones grandes, como una mesa
o por ejemplo, no sé, el marco de una puerta muy largo, entonces ya tendría que ocupar una garlopa. Otro tipo de cepillos sería los cepillos para pulir, que en este caso podría ser un número 3, que también sería un cepillo con el filo recto, con una pronunciación muy poquita en el fondo para que pueda hacer cortes muy finos en el fondo con el propósito de pulir. Otro cepillo sería el block plane o cepillo de ángulo bajo, que sería este. Y la diferencia de este cepillo a estos es que estos cepillos, la base del cepillo está a 45 grados y la cuchilla está mirando hacia abajo. Entonces tiene un tipo de ángulo de ataque de la cuchilla a la madera. El cepillo block plane, la base está a 12 grados y la cuchilla está mirando hacia arriba. Porque el propósito de este cepillo es hacer un cepillado sobre la testa, es decir, sobre el final de la fibra de la madera. Y que es como una especie de formón, por eso tiene esa inclinación más baja que un cepillo normal, si podemos decirlo de una manera. Entonces ahí tenemos los 4 diferentes tipos de cepillos: el garlopín, la garlopa, el cepillo para pulir y el cepillo block plane. ¿Por cuál comenzar? Creo que el más versátil sería el garlopín, que es un cepillo de tamaño medio que tiene el propósito de desbastar la madera, y de hecho podríamos tener 2 de estos con diferentes configuraciones de los filos y podríamos hacer bastante sin necesidad de tener todos. Pero obviamente si queremos dedicarnos a esto vamos a tener que en algún momento quizá adquirir todos estos cepillos. ¿Y tú? ¿Qué tipo de cepillado haces? ¿Uno de orco o uno de elfo? Ahora quiero mostrarles los componentes que conforman el cepillo, comenzando por la base del cepillo, que es esta estructura de hierro fundido. Cuando tiene estos surcos se supone que es para cepillar maderas más resinosas, a diferencia de un cepillo más liso. Luego tenemos acá al interior, tenemos el carro del cepillo donde va montada la cuchilla y donde se puede ajustar la profundidad de corte. El tercer elemento sería la perilla, que es esta especie de mancuerna que está acá. Tenemos la empuñadura, que es el mango que está acá atrás. Luego tenemos la tuerca del ajuste de profundidad de corte, que sería esta. Ya no sé si logran verla bien, pero está ahí en medio, esta tuerca de bronce. Luego tenemos la palanca de ajuste lateral de la cuchilla, que está acá, que tiene que ver con el hecho de poder dejar la cuchilla totalmente escuadrada a la base del cepillo. Después tenemos el filo, que está aquí, la cuchilla o hierro ya o filo que está aquí. Tenemos la contracuchilla o deflector de virutas, como le llaman también. Tenemos la cuña. Si soltamos acá, esto no tiene que estar tan duro, ¿ya? Entonces si sacamos la cuña, entonces nos encontramos con el tornillo de la cuña. Tenemos también aquí el tornillo de la contracuchilla. Esta es la contracuchilla. Y aquí podemos ver el carro nuevamente. Como les decía también, esta es la palanca para ajuste lateral. Y en el caso de los cepillos Bailey, también hay una tuerca que está acá adentro, que es la que permite también ajustar la posición del carro. Que esto tiene que ver también con la separación que queremos dar entre el cuchillo y la base del cepillo. Estos serían los componentes que conforman entonces un cepillo manual. Ahora pasemos a algunos consejos de uso del cepillado. Anteriormente les había dicho que habían 3 variables o 3 aspectos que controlar. Uno era el filo de la cuchilla, lo segundo era el seteo y lo tercero era el uso. Hablando del filo de la cuchilla, yo hace poco les mostré un video cuando hice el filo de esta cuchilla del cepillo, que tiene un ángulo de 25, pero también le hice un micro bisel con un ángulo de 30 grados. Quedó muy bueno y lo hice usando unas piedras similares a estas y también una guía de afilado como esta. Creo que esta es una de las mejores alternativas. ¿Ya? En este caso estas son las piedras que en Chile se pueden conseguir en carpintaria, al igual que esta guía de afilado. Cuando el filo puede estar muy deteriorado y hay que corregirlo en el fondo como para volver a recuperar los 25 grados, podrían ocupar una piedra de asentar como esta. Esta es una piedra Starrett que tiene doble grano 120 y 320 y se podría
hacer con el grano 320, corregir eso, y luego de eso podríamos pasar entonces a piedras más finas como estas, que esta es de 1500, 3000, 5000 y 8000. ¿Ya? Si no tienen ninguna de estas cosas, la solución más rápida es, y que no es una mala solución, es hacer un afilado manual usando lijas al agua. En este caso esta es de 400, 500 y conseguí también esta de 1200, pero también podrían incluso conseguir una un poquito más fina, y esto habría que hacerlo sobre un vidrio o sobre un porcelanato, y se podría hacer a mano cuidando siempre que se mantenga el ángulo. Entonces ahí tendríamos el primer aspecto, que tiene que ver con el filo de la cuchilla del cepillo. Ahora vamos al segundo aspecto que hay que considerar, y es el seteo o ajuste del cepillo para poder usarlo. Recordemos que el primero entonces es lograr un buen afilado de la cuchilla del cepillo. Lo que les puedo recomendar es que las primeras pruebas las hagan con la posición del carro como viene de fábrica. Si realmente ven que la cuchilla queda muy pasada por la garganta o queda muy atrás, que no logra cortar, entonces solo en ese caso intenten mover el carro de la base, que se suelta con estos tornillos en el caso de la gran mayoría de los cepillos Stanley. Pero hay que tener cuidado porque a veces al mover el carro no es fácil dejarlo en la posición correcta, pero esto es puro ensayo y error, y como digo, mover el carro a veces también puede dificultar un poco el asunto. Entonces bueno, el carro ya está en la posición correcta. Entonces lo que yo hago, y me ayudó bastante, es poner el cepillo, la base del cepillo sobre un MDF o Trupán, porque lo que hacía que me costara mucho era que yo levantaba el cepillo e intentaba setearlo con el cepillo acá en el aire, y eso hacía que me fuera muy difícil poder setearlo. Entonces lo que aprendí después fue que si lo pongo sobre un MDF y hago los primeros ajustes iniciales sobre la base, después me es más fácil setearlo realmente. Lo siguiente es chequear la distancia que está la cuchilla o el filo de la cuchilla con la contracuchilla. La recomendación de Stanley es que esta separación sea de 0,5 milímetros a 2 milímetros, dependiendo de la dureza y la profundidad de corte que uno quiera lograr, la dureza de la madera. En el caso para maderas más duras, donde uno quiere hacer un corte muy fino, entonces deberíamos acercarnos a los 0,5 milímetros. Para cortes más gruesos con maderas blandas deberíamos entonces desplazarnos hacia los 2 milímetros esta separación. En este caso yo la tengo en 1,3 milímetros, que es la separación por lo menos que a mí me está funcionando bastante bien. Entonces chequeamos eso, podríamos comenzar con 2, yo les podría recomendar que comiencen con 2, y ahí ustedes después van practicando hasta llegar a la distancia más óptima para ustedes. Una vez que la cuchilla y la contracuchilla están montadas bien firmes, entonces yo monto este sándwich aquí y lo apoyo sobre el MDF que ya les había comentado. No me preocupo si queda más abajo o más arriba, porque eso lo hago en un siguiente paso. Entonces ahí me preocupo que todo asiente muy bien, y pongo la cuña y la fijo. Recordemos que esto no tiene que estar tan apretado, en este caso yo lo dejé muy firme, podría soltarlo un poco, y ese sería como el primer paso del seteo. El siguiente paso del seteo del cepillo es ponerlo en esta posición. Ayuda también poner un papel o algo blanco que haga contraste con el cepillo, y comienzo a observar con un solo ojo desde la parte superior del cepillo hacia abajo la proyección del filo de la cuchilla, y la idea es que se vea solo un pelito del filo. Entonces recién comienzo a mover la tuerca de ajuste de profundidad. La idea es sacar un pelito. En este caso ya veo un pelito, pero está inclinado, entonces recién muevo la perilla de ajuste lateral hacia el lugar donde está salido más el filo del cuchillo, de la cuchilla. Lo muevo muy suave y veo que se esconde esta parte y empieza a levantarse esta parte de acá. Todavía falta un poquito. Importante hacerlo con paciencia y también mirando con un solo ojo para evitar cualquier efecto de proyección
Y como digo, ayuda bastante tener una superficie blanca para poder tener el ajuste correcto. Según eso debería estar bien, y lo siguiente sería hacer alguna prueba para saber cómo está cortando. Si se fijan, está sacando muy poco, entonces probablemente tendría que darle un poquito más. Aunque si es para pulir, o ya estaría bien. Ahí bueno, tendríamos que definir qué es lo que queremos. Se fijan, es una viruta muy fina la que está sacando, pero de esa manera podemos lograr el seteo de la herramienta. Yo creo que está bien, a pesar de que es poquito lo que está cortando, pero está súper bien. Se fijan, quizás para lo que necesito, que sería usarlo ya como para nivelar completamente la superficie, quizás estaría bien. Voy a darle un poquito más a la cuchilla para poder explicarles el tercer punto. Le voy a dar muy poquito. A ver qué tal. Ahí cortó, se fijan, un poco más. Entonces ahora hablemos del tercer aspecto. El primero era el filo, el segundo era el seteo y el tercero es el uso mismo del cepillo. Tenemos que entender que hay tres posiciones o tres momentos en los que se puede encontrar el cepillo cuando estamos haciendo el proceso de cepillado o de corte. El primer momento sería este, cuando el cepillo está antes de que el filo o la cuchilla ingrese a la madera. Entonces podemos ver que ahí que la perilla es la que está puesta sobre la madera. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es que en ese momento ejecutamos la fuerza hacia abajo, nos cargamos con esta mano, que en este caso sería mi mano izquierda. Entonces en este primer momento mi fuerza debería estar principalmente sobre la mano izquierda. Después hay un segundo momento que es cuando ya la cuchilla ingresó y tengo toda la base del cepillo sobre la madera. Entonces acá debería tener la fuerza en ambas manos, en la perilla y también en la empuñadura. Importante también que la fuerza que estoy ejecutando no solamente sea con las manos, sino que sea con todo el cuerpo, incluso con las mismas piernas que yo me pueda estar cargando hacia adelante. Y el tercer momento sería ya cuando sale la perilla, entonces debería tratar de retirar un poco de fuerza de esta mano y continuar con la fuerza en esta otra mano, con el propósito de que no se me levante el cuchillo y al final termine sacando un mayor pedazo en la parte final. Entonces con el cuerpo, y esto es simplemente práctica hasta lograr tener ese movimiento. ¿Se fijan? Simplemente es práctica y de esa manera vamos logrando un buen cepillado. Bien amigos, algunas recomendaciones finales para aquellos que están dando sus primeros pasos con el cepillado manual. La primera que les podría decir que creo que no es un mal punto de partida comprarse uno de estos cepillos baratos, ya sean que fueron fabricados en China o en India. En el caso de estos Stanley, que son los más baratos que se pueden comprar en Chile, están fabricados en India. Y es cierto que no son cepillos de gran calidad ni premium, pero de todas maneras, si consideramos algunas cosas, igual podemos lograr un buen resultado. Yo quiero hacer un video de mostrarle algunas recomendaciones de algunas cosas que hay que hacer para lograr un buen cepillado con uno de estos cepillos baratos. La siguiente recomendación es que comiencen con maderas fáciles de cepillar, con maderas blandas donde la veta sea de tal manera que no sea tan difícil lograr un buen cepillado. Una de esas maderas, por ejemplo, podría ser el pino. El pino es una madera barata, fácil de adquirir, y creo que no es tan difícil por lo menos lograr resultados aceptables en nuestros primeros pasos con el cepillo manual. Dentro de esto mismo también es evitar algunas maderas que son complicadas de cepillar de forma manual al principio. Por ejemplo, el pino oregón es una madera muy difícil de cepillar de forma manual, debido a que el pino oregón chileno es un producto muy comercial
que lo aceleran en el fondo para producirlo de forma más rápida, y tiene fibras oscuras muy duras que parecen vidrio en algunos casos y algunas claras muy blandas. Y yo creo que gran parte de mi frustración al principio tenía que ver con eso, ya que yo ocupaba mucho pino oregón e intenté cepillarlo de forma manual con estos cepillos que eran bien baratos. Entonces el resultado fue un cepillado tipo orco, o sea, fue asqueroso, la verdad que fue muy malo. De hecho, hoy día he llegado a la conclusión de que para cuando trabajo con el pino oregón voy directamente a usar un cepillo eléctrico. Ya no me caliento la cabeza, porque incluso creo que sería hasta deteriorar algunos de mis cepillos tratando de cepillar esa madera llena de nudos, con un montón de complicaciones. Así que voy con el cepillo eléctrico. Hace un tiempo he estado usando este que es inalámbrico, es un Bosch, y los resultados son bastante buenos. La tercera recomendación sería cepillar siempre en el sentido de la veta. A veces cuesta determinar en qué sentido va, sobre todo con algunas maderas más complicadas, pero en el caso del pino es bien sencillo, ya que habría que tratar de ver algunas líneas o manchas que tiene la madera y ver dónde está la parte más gruesa y se va haciendo hacia dónde se va haciendo más delgada, más fina. Y eso significa que en ese sentido, hacia donde se hace más fina, es el sentido de la veta. Pero creo que la recomendación más importante es no rendirse, ya que, como les decía al principio, puede ser bastante frustrante, pero creo que hay que ensayar mucho, practicar mucho, conocer el cepillo, lograr un buen seteo. Así que no se desanimen, amigos. Si actualmente están logrando un cepillado tipo orco así asqueroso, tranquilo, revisen su cepillo, traten de ver los videos donde les voy a dar algunas recomendaciones y bueno, ahí puedan lograr un mejor cepillado. Eso, amigos, esta información se las comparto de verdad, de todo corazón. Tenía muchas ganas de compartirle esto porque también está mi propia experiencia en esto, de la frustración allá tener un poquito de satisfacción logrando el cepillado manual. Así que si les gusta este video, les pediría me apoyen con un like. También si eres alguien que sabe bastante de esto y estás viendo, creo que de todas maneras igual podrías dejarnos recomendaciones que nos ayuden a todos. La idea es crecer. Y eso, amigos, les mando un abrazo muy grande, muchas bendiciones de acá del desierto de Atacama y nos vemos en un próximo video. No te rindas. Ya, bájese, se está portando mal usted. Ya, quédese quietita ahí. Ya, quietita ahí. No, acá. Quietita ahí. Ya, quietita acá. Quietita ahí. Deje grabar. ¿Por qué quiere salir acá en la cámara usted? Ya, quietita ahí nomás. Agáchese ahí. Ahí. Estamos hablando de los cepillos, oye. Ya pues. Quietita. Ya, va a tener que irse para abajo, usted parece. Busca un ratón.